Es un bejuco que tiene esa fruta. Él se enrieda en los árboles, una fruta que crece en los árboles. En Overe se le llama madagua. Madagua, yo no sé si usted ha escuchado ese nombre, ha oído de eso. En el lenguaje popular se le conoce como huevo de caballo y la traducción literal sería testículo de caballo. Es comestible, así que no sé si usted ha probado ya el huevo de caballo, así que ahí está. Se lo dejo a la imaginación. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, algo importante, algo especial. Vamos a estar preparando un menú para mascotas, en este caso para un perro y para los gatos. Bueno, para los perros y para los gatos que están en esta casa. Pero lo primero que tenemos que hacer es encender el fogón. Hay muchas personas que no saben cómo encender un fogón, así que le voy a enseñar un pequeño curso. Le voy a dar un pequeño curso de cómo se enciende el fogón. Por si acaso usted algún día va como Bossy en otra casa o como Duana en otra casa y la suegra o el suegro lo manda a hacer el café en el fogón y usted no sabe cómo encender el fogón, pues le voy a dar un curso para que no le pase lo que me pasó a mí. Lo primero que hay que hacer para encender un fogón es juntar la leña, así de esta forma. Juntar la leña, leña seca, rama seca, de donde sea que pueda sacar la leña. La característica principal de un fogón de estos lugares es que tiene 3 piedras, se le coloca 3 piedras para entonces colocar lo que es la paila, para poder cocinar lo que sea. Así que intentaremos sacar el fuego a ver si resulta. Y bueno, de esta manera se saca el fuego, poquito a poquito, lentamente. Yo fácilmente no me complicaría la vida, le tiraría gasolina, pero no es el hecho, ya que en algunos lugares usted no cuenta con un combustible esto para sacar fuego, así que tiene que ingeniársela con un plástico. Así que en este caso estamos usando lo que es esto, pues, el plástico para sacar el fuego. Y creo que resultó, en la primera resultó, así que creo que fui bien enseñado para estas cosas. Ya tenemos la paila, le hemos tirado el agua y toda la cosa. Ya estamos listos para colocar lo que es la paila sobre las piedras. Sin embargo, siempre existe un problema que a veces el espacio entre las piedras es muy grande. Entonces hay que ajustar el tamaño para poder colocar lo que es la paila. Solamente se van moviendo las piedras. Estoy cocinando para perros, para gatos en este momento, pero también cocino para seres humanos. Así que si usted necesita un chef, solamente llámeme a mí y yo le cocino la comida que usted quiera. Ya saben. Bien, mis amigos, ya está en funcionamiento lo que es la paila. Ya está ya el agua un poquito caliente. Mi pregunta para ustedes, mis amigos, ¿cuántos de ustedes le preparan comida a los perros, a los gatos, a las mascotas que ustedes tienen? La verdad no lo sé. Aquí ya está el arroz, aquí está el hígado. Eso fue lo que encontré en la tienda, así que le compré hígado a los perros. Vamos a ver si se lo comen, para el perro y para el gato. Así que vamos a tirar lo que es el arroz a la paila. Vamos a hacer un guacho para esos perros. Y luego le aventamos lo que es esto, el hígado. Así que es un menú que yo estoy preparando, yo personalmente. Esto es una totuma. Si nietan a ver, es una totuma. Un traste de esto que comemos acá, tomamos la chicha, etcétera, etcétera. Se hace muchas cosas con esto, pero en este caso lo utilizo para los perros. Así que ya está la comida en funcionamiento. Vamos a esperar que hierva y a esperar que termine de cocerse. Este se llama Soli. Soli es una perrita que tiene más o menos como 3-4 meses. Y aquí está Doggy. Ese es Doggy. Ese es Doggy. Este loro estaba enfermo en un principio, pero decidimos comprarlo para llevarlo al veterinario porque la verdad estaba muy maltratado este pájaro. Y bueno, lo compramos, se recuperó, le diagnosticaron un problema digestivo y ahora está libre en esos árboles, no está en ninguna jaula ni nada, está libre. Solo estamos esperando a que le crezcan las alas para liberarlo. Así que está feliz cacique. Y por acá hay otra mascota que es un poco más complicado. Es el gato. Este es el micho que para espantar los ratones. Ese es el gato que tenemos en casa. Él se llama Benicio. Es un gato negro. Dice que es de mal augurio, pero no creo. Bueno, puede ser. Tal vez por eso le pusimos el nombre de Benicio. Aquí hay otra perra que se llama Molly.
Molly ya está bastante viejita, ya no sé cuántos años tiene, pero tiene bastante tiempo esa perra. Está en labores de parto en este momento y ya han nacido dos cachorros, y voy a tratar de agarrar el cachorro para ver si me deja. Aquí está el primer cachorrito. Ya van dos cachorritos, no sé cuánto van a hacer. Está en labores de parto la perrita. Saludos. Ya está listo lo que es el almuerzo de los perros. Así que vamos a ver si se lo comen. Cuidemos a los animales, respetemos la vida de los animales domésticos, de los animales salvajes. Si usted ve en algún lugar que hay un animal de estos maltratados, usted lo puede reportar, usted puede ayudar a esos animales. Si usted tiene un animal que ya no lo quiere, ya tiene un perro que está viejo, ya un perro que no le sirve a usted, así como decimos por aquí, no lo maltrate, no lo mate de hambre, regálelo o cuídelo hasta que muera de viejito, porque son animales, son seres vivos y es el mejor amigo del hombre. Así que, señoras y señores, no al maltrato animal, cuidemos y protejamos los animales, siempre y cuando saque un presupuesto de su bolsillo para comprar una libra de patita de pollo, una libra de hígado, que eso está lo más 80 centavos la libra. Hágale un guacho a esos perros y déselo, porque se lo merecen. Porque aunque usted maltrate a un perro, usted maltrate a uno de estas mascotas, ellos siempre van a seguir siendo sus amigos. Siempre, sin condición. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, gracias por ver mis videos, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por darle like, gracias por compartir. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Y acuérdense que perro en Oberes se dice nugro. ¡Saludos!